La Merced en Perú tuvo que soportar la furia de un aluvión que dejó 3 muertos. Varias casas y cientos de hectáreas de cultivo fueron arrasadas por este fenómeno natural. Quedó envuelto entre el lodo, provocando su muerte por ahogamiento. La cruda escena era vista por decenas de pobladores del sector de Bellavista en La Merced, Oxapampa, que soportó la furia de un aluvión que dejó como saldo 3 víctimas mortales. El fenómeno provocado por el desborde del río Paucartambo ha dejado varios desaparecidos, destruyó 10 casas y afectó al menos otras 50 viviendas, cuyas bases están a punto de colapsar. Entonces, de repente se ha con troncos, lodo, ahí donde ha reventado. ¿Y había un periodista estaba? Claro, el periodista estaba filmando acá abajo, en el videro, ese ratito. ¿Se lo llevó? Se lo ha llevado. Nadie estuvo a salvo de esta catástrofe que arrasó con hectáreas de cultivos y taxis que se podían divisar en la carretera. Justamente se informó que casi 80 metros de capa asfáltica del kilómetro 15 de dicha vía desapareció. Los constantes deslizamientos de tierra son una amenaza para la población que pide una urgente reubicación a las autoridades. Provías viene evaluando los daños en la carretera y rutas alternas, ya que el tránsito vehicular continúa bloqueado. Equipo de maquinaria pesada ayuda con la remoción de escombros. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, encabezaron la multitudinaria marcha por la vida y contra la violencia que se realizó ayer en Bogotá. El jefe de Estado afirmó que la movilización deja en evidencia que la vida prima ante cualquier diferencia ideológica, mientras que Mockus se declaró optimista por la masiva participación en Colombia y en el exterior. El presidente Juan Manuel Santos, después de caminar junto a su familia y algunos miembros del gabinete ministerial desde el edificio Colpatria en el centro de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar, dijo que con esta marcha queda demostrado que el derecho a la vida es una buena razón para movilizarse. Marchamos porque el profesor Mockus nos convocó a una causa muy linda, que es la causa de la vida, que es más importante para cualquier ser humano que su vida. A los detractores de la movilización que insisten en que la marcha fue pagada por el gobierno les dijo: esta marcha no es política, esta marcha no es del gobierno, esta marcha es del profesor Mockus por una buena causa y ojalá todos vengamos con esa actitud positiva, unidos, sin ningún tipo de diferencias. Por su parte, el promotor de la iniciativa, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, se declaró satisfecho con la jornada. La vida no es liberal, la vida no es conservadora, la vida no es socialista. La vida es de todos. Lo que sigue es la defensa de la vida humana por toda clase de medios pacíficos. La imaginación en vez de las armas, las cámaras en vez de las ametralladoras. Y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, sostuvo que precisamente las negociaciones en La Habana tienen como finalidad defender el derecho a vivir. Porque es que de eso se trata un proceso de paz, de defender la vida, de proteger la vida de todos los colombianos, de dejar de perder vidas de colombianos en el campo de combate. Según los organizadores de la movilización, más de 100.000 personas marcharon por la vida en Colombia y varias ciudades del mundo. Hay polémica en Florida, en Estados Unidos, por un proyecto de ley que pretende impedir que las personas transgénero usen los baños públicos. Quienes critican la norma dicen que lo único que falta es que les pidan papeles para entrar al baño. Ana María Mejía, corresponsal de Noticias Caracol en Miami, indagó sobre esta insólita iniciativa. La indignación tocó las puertas de esta comunidad en la Florida. Los transgéneros en Estados Unidos somos tratados denigrantemente y somos menos que humanos. Un proyecto de ley que es discutido actualmente y que, de ser aprobado, convertiría en delito que los transgénero usen los baños públicos, ha desatado una controversia en torno al tema. Es algo tan simple, o sea, tú y yo lo hacemos cada día sin pena, sin pensar, y ellos deben tener ese mismo derecho. Gabriel García se refiere al hecho de usar un baño público.
derecho que, según la comunidad transgénero, está siendo vulnerado por el republicano Frank Artiles y su proyecto ante la Cámara de Representantes HB 583. Los baños y otras instalaciones públicas son lugares de creciente vulnerabilidad y presentan un potencial para delitos contra los individuos como violación, voyeurismo y exhibicionismo. Sin embargo, dicen los transgénero, no se puede generalizar y quienes sufren violencia y discriminación son ellos. Desde el 1 de enero hasta la fecha, 9 miembros de su comunidad han muerto de forma violenta en Estados Unidos. Tú sabes, si cada vez yo iba para el baño y alguien me preguntaba, enséñame tus papeles, que eres un hombre de verdad. En Florida, algunas universidades han sido las primeras en implementar los baños neutros para ser usados por los transgénero y hasta la fecha ya se cuenta con cerca de 50 instalaciones ubicadas a lo largo y ancho del estado. Según la Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida, de aprobarse, esta normativa obligaría a los dueños de los establecimientos a ejercer el papel de policías al tener que investigar el género de las personas que usan sus instalaciones. Desde Miami, Florida, Ana María Mejía, Noticias Caracol. Y una caleta enterrada con más de 1000 galones de combustible fue ubicada en un parqueadero de un barrio de Santa Marta, en Colombia. Los habitantes de este sector, alarmados, llamaron a las autoridades, ya que esto se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. Los extraños movimientos de tractomulas y vehículos pequeños de día y noche en este parqueadero del barrio 11 de noviembre de Santa Marta llamaron poderosamente la atención de los vecinos, que avisaron a las autoridades. Con la denuncia, los agentes de la Policía Fiscal iniciaron la investigación hasta encontrar una de las más grandes caletas de combustible incautadas en los últimos años. Este combustible es traído de contrabando desde La Guajira en vehículos de servicio público y de carga que posteriormente parquean en este sitio y son descargados por medio del sistema de gravedad hacia estas canecas que se encontraban enterradas. Según el oficial, los delincuentes enterraron 1.500 galones de combustible avaluados en 12.000 millones de pesos. De manera artesanal, extraían la gasolina y el ACPM para venderlos a los conductores que visitaban la zona. Obviamente estamos hablando de unas caletas de combustible que no tienen ningún tipo de seguridad de almacenamiento. Entonces es un riesgo latente que a cualquier momento puede causar un gran daño o una explosión. Este sitio, de acuerdo con la policía, es considerado el principal centro de acopio de combustible de contrabando en el norte del país. En la acción judicial no se presentaron capturas, pues los 5 hombres que estaban en el lugar escaparon al sentir la presencia de las autoridades. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.